Sí, muy buenas noches. Hoy vamos a tocar un tema de extraordinaria importancia para todos los panameños, para el país entero, ¿verdad? Que es el tema de la relación que guarda la educación con la desigualdad social. Esto es de extraordinaria importancia. Yo quisiera, en primer lugar, agradecerle a la señora administradora, directora de la plataforma, ¿verdad? Las facilidades que nos brinda, porque ha sido muy generosa en ese sentido. Y por otra parte, quisiera dedicar el programa a la maestra Nelva Reyes, que es una docente, dirigente en el campo docente y al mismo tiempo dirigente en el sector laboral, gremial. La maestra Nelva Reyes, que es una mujer ejemplar, ha dedicado su vida a la lucha por la educación y la lucha en la defensa de los más necesitados de este país. Fue despojada de la dirección de la Central General de Trabajadores por un congreso amañado, ¿verdad? Ilegal, y por una vez la justicia panameña ha hecho justicia, valga la redundancia, reconociendo la ilegalidad de ese congreso que la despojó de la dirección y devolviéndola a la dirección de la Central General de Trabajadores. Creo que esto es muy importante, pero no solo para el movimiento sindical, tanto en educación como en los trabajadores, sino para todos los panameños, especialmente para el tema de la seguridad social, que nos atañe a todos, porque ella ha sido una defensora intransigente de la seguridad social. Así que, bueno, bien, felicidades a la maestra Nelva Reyes. Por otra parte, quisiera, antes de empezar, situar un poco el tema educativo en el marco nacional de la problemática nacional. Como todos sabemos, Panamá está atravesando la mayor crisis de su historia republicana, tanto desde el punto de vista sanitario, como desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista social, como desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista financiero. Nunca antes la República de Panamá ha atravesado una situación tan grave como aquella en la que nos encontramos. Solo por dar una cifra para medir la gravedad de la situación, sépase que estamos avanzando muy rápidamente hacia los 10.000 fallecimientos. Tendremos que hacer entre todos un esfuerzo, no solo por superar esto, sino por superarlo y no volver a lo que otros llaman la normalidad anterior, porque esa normalidad anterior era una normalidad completamente desigual que precisamente ha hecho más grave los impactos de la crisis sanitaria. Dicho esto, quisiera presentar a Sharon Pringle. Ella es una comunicadora que ha estado en los medios nacionales e internacionales por más de 20 años. Es formadora de formadores, es docente de docentes y ha estado presente en todo lo que ha significado la construcción de la Red Mesoamericana de Educación Popular. Ella es una especialista en educación popular. Es una persona con mucha experiencia y conocimientos al respecto. Y por otra parte tenemos a Aníbal Sánchez, que es un dirigente sindical, radica en Chiriquí, trabaja en áreas comarcales, es un comunicador también, además de ser docente, y es una persona, por lo tanto, no solo implicada, sino que vive directamente los problemas que significa la educación en sitios lejanos y abandonados por el Estado o semi-abandonados por el Estado panameño. Dicho esto, como introducción al programa, quisiera darle también la palabra a la socióloga Juana Camargo,
para que ella entonces ya introduzca directamente y dé la palabra a los invitados de hoy. Buenas noches y primero unirme a lo que ha planteado José Eugenio sobre el dedicar el programa a la profesora Nelva Reyes, por lo que ella significa en materia de educación también, sus grandes esfuerzos de toda una vida por mejorar la educación panameña. Nosotros estamos a 23 días de que el estudiantado panameño debe regresar a las aulas de forma presencial. 23 días. Antes de la pandemia, como bien decía José Eugenio, teníamos una situación que no es lo más normal. Entonces, en donde el sistema registraba resultados poco exitosos y esto no parece haber cambiado, por el contrario, parece haberse agudizado en el país. Obviamente 2 años sin tener clases presenciales es ya de sí un rezago importante. No obstante, hay una serie de indicadores y estos indicadores tienen que ver con pruebas internacionales que siempre nos ponen en un nivel muy bajo de rendimientos en relación con otros países que participan de estos estudios evaluativos. Y también el día de hoy conocimos de una evaluación en la educación superior que sostiene que el sistema no responde a las necesidades de desarrollo del país y al desarrollo humano. Es decir, que hay una situación de desfase entre lo que el país necesita y lo que el sistema educativo aporta. Este es un estudio del BID para la educación superior, pero que nosotros no podemos desvincular el tercer nivel de la educación básica general ni de la educación media. Entonces, esto está todo vinculado y yo recuerdo de mis años en la universidad que siempre se culpa al otro, ¿no? Un nivel culpa al otro de los problemas que tiene y eso es incorrecto, porque lo que muestra es que no tenemos una concepción integral de lo que debe ser la educación panameña y los aportes que se esperan de esa educación. Entonces, por eso, este estudio que se hace, además, las empresas, generalmente ese es uno de los problemas que se plantea, ¿no? De que no hay suficiente personal para las necesidades que tiene el país en determinadas áreas. Pero pasan los años y tampoco el Estado hace frente a ese tipo de situación. La crisis de la pandemia ha agudizado estos problemas, ha profundizado en las condiciones de desigualdad y el carácter excluyente del sistema educativo, porque este es un sistema educativo excluyente, excluye a determinados sectores, hay determinados sectores que son clasificados para que hagan determinados oficios, y como se plantea, por ejemplo, la mano de obra que necesitan determinados sectores, está en razón de que los niveles educativos que se supone requieren son menores. Entonces hay una situación de desigualdad que, que no mejora, que continúa siendo muy desigual. Hoy los sectores empobrecidos del área urbana y rural exhiben una mayor brecha, tanto en la cobertura, la calidad, el desarrollo científico, el acceso a tecnología y el desarrollo de capacidades para aprender y aprender a hacer. Los indicadores que ha aportado UNICEF con los estudios que se han planteado nos plantean a los panameños y panameñas que necesitamos una concepción integral de transformación en la educación y de recursos que la hagan posible, porque de eso se trata. En este país ha habido muchos planes, y quizás Aníbal nos puede hablar de ellos, planes que no se ejecutan y planes a los cuales no se les brindan los recursos que se requieren. Se hablan de las estrellas, se hablan de la máxima educación, se habla de la mejor calidad, pero al final
no se dice con qué vamos a lograr que esa estrella brille, con qué vamos a lograr que se logren los resultados que esperamos los panameños y panameñas. Para nosotros la educación toda la vida ha sido muy importante, porque lo pensamos como un elemento de movilidad social. Pero hay mucha gente que se queda en el mismo lugar durante toda la vida, porque sencillamente, y esto que hablábamos hace un momento de la poca sintonía entre lo que produce el sistema educativo y lo que reclama el mundo laboral, también hay que discutirlo, porque tampoco ofrece el mercado los empleos que esta población requiere. Entonces eso también hay que plantearlo, pero también teniendo esa salvaguarda, ¿no? Voy a referirme a algunos indicadores muy sencillos, como es el tema de la cobertura en la educación preescolar, que es uno de los aspectos delicados. Se habla de que solo 4 de 10 niños para el preescolar asisten a ese nivel. En el nivel premedio se dice que 3 de cada 5 jóvenes, adolescentes, pueden acceder a educarse. Y para el nivel medio, que hay, yo diría, una tragedia, solo 5 de cada 10 chicos logran acceder al nivel medio, y efectivamente después nos preocupamos porque hay tanto problema en los barrios, pero es que no hay acceso para esos estudiantes. Y además, en cuanto a otro indicador que UNICEF nos plantea, es que la calidad educativa, 5 de cada 10 niños en tercer grado no logra el nivel mínimo de lectura, y esta cifra aumenta de 9 a 10 en las comarcas según las pruebas Crecer, de un estudio que se hace durante varios años en los últimos tiempos. Yo pude revisarlo y efectivamente es muy triste, es muy doloroso que, que esos rezagos no se resuelvan, que esas desigualdades se mantengan. Entonces, mi primera pregunta es para Aníbal, y ves que estos problemas que vivimos y que hablamos de una crisis en educación, ¿tú crees que hay otros factores que ustedes como gremios docentes han planteado que nos hablan de que efectivamente vivimos esa crisis, y que esa crisis no es de un solo aspecto, un solo factor, o de estos factores que tienen que ver con los rendimientos del sistema, sino que además hay otros elementos que nos están faltando para este análisis de la crisis en educación? Sí, muy buenas noches al licenciado José Eugenio Stopp, a la licenciada Diosa Camargo, Sharon Pringle. Gracias de antemano, y estoy totalmente de acuerdo por la dedicación al programa. La dirigente gremial Nelva Reyes, defensora también de los derechos de todas las mujeres en Panamá. Muy bien, licenciada Juana, usted ha tocado varios aspectos que tienen que ver con este engranaje, lo que es la educación. Primero que nada, la educación debe ser en Panamá una política de Estado, pero como usted misma ha dicho, se pasan 5 años echándose la culpa y no hacen absolutamente nada. Crean a ciudadanos en los centros educativos para que sean empleados de los dueños de las empresas, no así para que sean de una forma individual sus propios jefes. Le doy un ejemplo. Yo soy profesor de educación física, pero cuando estuve en la universidad, por lo menos en cuarto año, me dicen: Aníbal, te vamos a dar una materia en la universidad que se llama Mercadeo en la Educación Física. ¿Y eso para qué es? Bueno, para que tú promociones, cuando tú sales de quinto año de la universidad, te reúnes con 5 estudiantes, compran un pedazo de terreno, hacen una cancha sintética de fútbol, en la mañana realizas reuniones, en la tarde cumpleaños, y en la noche alquilas la cancha de fútbol en 20, $30 la hora. No, 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 eso jamás nos lo van a enseñar a nosotros. A nosotros nada más nos enseñan para que vayamos con el bus a la escuela, demos clases a los muchachos y hacia la casa con la maletita. No que seamos emprendedores, porque esto no le conviene a las clases pudientes. En relación también, porque son varios los factores, respecto a las pruebas Pearson, la prueba Tercer, todas estas pruebas internacionales que se ponen en Panamá, siempre me he hecho la pregunta: nos hacen estas pruebas aquí, pero en Panamá se invierte desde hace 20, 30 años el 3% en educación, el 3.5% en educación.
y nos comparan con países que invierten el 12.8, el 15% en educación. Dios mío, ¿cómo esperan que nuestros chicos rindan cuando ven la educación como un gasto y no como una educación, como una ganancia aquí en Panamá? Y no por este gobierno, por los diferentes gobiernos. ¿Será acaso que piensan que si educan bien a todos los panameños, cada vez más vamos a levantar esa voz de protesta ante las injusticias que los diferentes gobiernos realizan? Como que por ahí va la cosa, ¿verdad? El terror de los ricos y millonarios, la educación del pobre. Entonces, hay que plantear bien también lo que usted ha hablado, licenciada Juana, lo que es la deserción escolar en las diferentes etapas, que lo ha catalogado muy bien, en edad primaria, premedia y media. Aquí se han inventado muchos programas. Uno de ellos es la Escuela Sin Hambre. Cuando trabajé en Isla Colón, los chicos allá, hay mucho dinero en la isla, en Bocas del Toro. Es una isla preciosa, hay turistas, los chicos siempre cargan dinero, van con 5, 10, 20 dólares al kiosco, Dios mío, hasta más que los profesores. Pero cuando llego a la comarca, al área de Mironó, a Topilón, Mironó, área comarcal, me encuentro que tengo estudiantes que viajan de 2 horas y media, 3 horas para llegar al centro educativo. Niños de 7, 8, 9 años acompañados por sus hermanos de premedia y media que van con la esperanza de un cartoncito de leche o un plato de crema. Parece mentira, pero si estos estudiantes, nuestros estudiantes, el futuro de Panamá, se les diera una merienda, un plato de comida caliente, muchas cosas cambiarían en la educación. Porque estamos hablando de áreas segregadas del país, pareciera otro Panamá, donde los chicos no tienen que comer. Yo no le puedo poner allá en comarca a un chico, hazme 100 metros en 15 segundos. No lo puedo hacer si ese chico viene de caminar 2 horas y media por la montaña. Entonces ese es uno de los principales factores de deserción en áreas de comarca y en áreas difíciles también en Panamá. Y ahora más con la pandemia que ha agudizado todo este sistema. Aprender sin hambre. Es difícil poner una prueba de matemática a un chico cuando no lleva nada en el estómago en las primeras horas de clase. Nosotros y una gran parte de los panameños hemos sido privilegiados, ¿verdad? Donde nuestros padres se han esforzado y han luchado para que tengamos un desayuno, almuerzo y cena. Pero esto no pasa en todas las áreas. A todos los que me escuchan, y menos en las comarcas, que parece otro Panamá. Yo escucho a todos nuestros gobernantes que han invertido en Panamá, que han hecho escuelas, pero la realidad, licenciada Juana, es que actualmente de los 3.200 centros educativos del país, tenemos aproximadamente 1.100 centros educativos que tienen agua de forma ininterrumpida. Y vamos a iniciar en los días que usted dijo para entrar. El 7 de marzo iniciamos clases. Cuando los médicos y los epidemiólogos han dicho que uno de los principales objetivos para contrarrestar o la sustancia es el agua. 1.463 centros educativos del país que no cuentan con internet. Por inventar una plataforma Ester que no era amigable, 30 millones de balboas. ¿Cómo se iban a conectar estos chicos si ni siquiera tenían un celular? O si tenían un celular como se dice un celular gallito. Y eso va excluyendo, respondiendo a su pregunta, licenciada Juana, va excluyendo a los estudiantes que se van rezagando, porque sencillamente donde voy a bajar la aplicación de Ester es demasiado pesada y mi dispositivo ni siquiera tiene las características para hacerlo. Entonces de ahí vemos que hay una desigualdad total en Panamá. Hace algunos meses en Panamá, muchos no saben, se hizo un nuevo decreto de la escuela en casa. Hablando de la desigualdad, resulta que ahora hay un decreto donde el padre de familia puede dejar a su hijo en casa para el estudio y puede tener tutores. Mi pregunta sería, ¿tendrán esos 960,000 estudiantes, que son los que aproximadamente están en el país, en la privada y en la pública, tutores para pagarlos? ¿O serán solamente las personas que no han perdido su trabajo, tienen algún estatus económico, los cuales pueden seguir dando esta educación? Y además así no se contagiaría mi hijo en las aulas. Sí, porque la gente pudiente en este momento, o los hijos de diferentes autoridades en el país, se han dado cuenta que no nada más con tener dinero no pueden cuidar a sus hijos para que no se contagien en las aulas. Y ahora se inventaron este decreto hace unos meses atrás. Me llama la atención también, licenciada Juana, licenciado Stop y licenciada Sharon, que hace unos meses también se hizo el Colegio Internacional en la Ciudad del Saber. De un día para otro sacaron el del sombrero, donde van hijos de árabes, de hindú. Esto está bien. Una estructura ya hecha, tienen hasta internado. Pero en cambio el Colegio José Antonio José de Sucre, aquí en Chiriquí, yo le digo la pirámide, han pasado 2 administraciones y no lo terminan, para aproximadamente 1.000 estudiantes. Entonces, ¿por qué tenemos estos diferentes tipos de Panamá?
y estos diferentes tipos de educación en nuestro país. Los gremios magisteriales de AMUP le han propuesto, Acción Magisterial Unida de Panamá le han propuesto con mucho respeto a la señora ministra de Educación y al presidente de la República un plan para que haya una equidad y una igualdad. Le solicitamos el año antepasado que liberaran la señal de internet para todos nuestros estudiantes para que no hubiera una desigualdad, para que no dejáramos a miles atrás. Mire, la cifra del Ministerio de Educación habla de aproximadamente el 85% de éxito en la virtualidad hace un año y medio. Por hoy en día dicen, no sirvió, tenemos que ir presencialmente. Estamos de acuerdo con que la educación presencial es mucho mejor. Uno puede repetirle al estudiante y uno puede tener esa interacción con los mismos. Pero entonces, ¿por qué se contradicen cuando fue totalmente un fracaso? Gastando millones de balboas. Nosotros le propusimos el Raspberry, licenciados, que es un dispositivo que vale 69 balboas, que se usa en Colombia, en Costa Rica, en muchos países del área. Utiliza un IP de la señal, no un ID, un IP de la señal de internet. Hicimos esa prueba el 9 de septiembre en Cárdenas con la señora ministra. En Cárdenas le pedimos a todos que apagaran los datos móviles. Le dimos el código de Raspberry, que es un aparatito pequeño, parece un celular, 69 balboas, y todos en la oficina quedaron conectados y navegando en hipermedia, en diferentes enciclopedias virtuales educativas. Pero ¿saben por qué no lo hacen? Porque se acabaría el negocio de muchos transnacionales tecnológicos en teléfonos, que más o menos el 75% se le han elevado las ganancias en esta pandemia. Entonces, sí hemos dado respuesta, hemos dado nuestras sugerencias al Ministerio de Educación para volver y que no se quedaran estos estudiantes atrás. Inventan el año pasado un estudio acelerado con estos estudiantes, pero van a inventar un estudio acelerado con estudiantes que ni siquiera tienen señal. No tienen, ahora mismo los docentes, por ponerle, mire, si la desigualdad es en primaria y en toda la etapa educativa y universitaria, ahora imagínense en secundaria. Perdón, los mismos profesores. Estamos dando un diplomado de 6 meses, comenzamos esta semana. Y yo desde el primer día hice una pregunta. Si es de 6 meses, ¿cómo vamos a hacer a partir del día 21? Que todos los más de 11,000 docentes subimos hacia la comarca, hacia Gunayala, hacia Bocas del Toro, el área de Nedrini, Codri y Ñocribo. Yo laboro en el área de Nedrini, el área de Chiriquí, donde no tenemos señal, no tenemos luz eléctrica. ¿Será acaso que nos vamos a conectar a una plátana, a un árbol de algo allá? Esto no lo podemos hacer, es una desigualdad total. De donde las mayores riquezas salen del país son de las áreas comarcales, las hidroeléctricas y todo lo demás. Bueno, ni hablar del tema de la minería y lo demás. Pero eso básicamente, licenciada Juana, respondiendo a su pregunta. No hay una política de Estado permanente y una de las principales, créanme, que es estudiar sin hambre. Porque una persona con hambre es muy difícil que estudie. No se puede concentrar. Está pensando en la hora de la merienda para el vaso de crema. ¿Pero qué sucede? Los alimentos en las áreas de comarca y en las ciudades llegan 2 o 3 meses después que iniciaron las clases. Nosotros se lo hemos dicho a las autoridades. ¿Será acaso que van a aguantar hambre 3 meses para poder comer? No se puede. Ya, Entonces, a mí me impresionó el documento de lineamientos del MEDUCA, justamente la justificación que hace para volver presencialmente es todo el programa de nutrición. Y yo decía, correcto. Pero, claro, yo inmediatamente lo asocio con el tema de desigualdad. Es decir, efectivamente hay un tema de hambre, pero si esa justificación no se satisface, porque tú mismo dices, 3 meses después llega el alimento, y yo, por ejemplo, soy muy consciente de que eso es en algunas escuelas donde he visitado, eso se da. Pero quiero vincular con lo que decías, el tema de las desigualdades. Yo pienso que eso es uno de los aspectos más fuertes en educación como en otras áreas del país. Por ejemplo, se dice que el 40% de los estudiantes en el sector público tienen acceso a Internet y que solo el 30% tiene acceso a una computadora. Entonces, eso ya nos va marcando qué realmente fue lo que se pudo aprovechar Claro. Durante este periodo, ¿no? Y además, lo que tú dices, el celular inteligente cuesta más caro que otros. Además, puedes tener con ciertas inteligencias, pero sin capacidad, porque esa es la otra.
no tienes capacidad para bajar ninguna tarea, ninguna imagen, etcétera, o videos. Entonces eso también juega en contra, ¿no? Dicen que el 90% de los estudiantes de las escuelas privadas tiene acceso a Internet y el 75% tiene una computadora. Entonces, ese es el nivel, esa es la desigualdad que se vive diariamente. Y como tú bien dices, por ejemplo, el sistema de enseñanza particular prácticamente no paró. Entonces, mientras que en el sector público, con estas condiciones de mal acceso a Internet, sin computadora, solamente con pequeños dispositivos celulares, pues la educación realmente ha quedado muy en entredicho en este periodo, ¿no? Yo quisiera preguntarle a Charo, ¿cómo se expresa la desigualdad de nuestro modelo de desarrollo? Es decir, todo esto que hemos hablado, todas estas desigualdades que tú manejas porque has estado trabajando en sectores populares, en las áreas indígenas. ¿Qué efecto tiene esto? ¿Cómo se manifiesta en el sistema educativo? ¿Qué educación estamos hablando cuando hablamos de estas carencias y estas desigualdades? Es una pregunta muy retadora. Vamos a ver cómo la vamos desenvolviendo y que se entienda, como dice mi madre, que no sea un bollo mal envuelto, ¿verdad? Antes de eso, quiero contrastar, como educadora popular, debo poner uno de los puntos que vi en los resultados que dio el Ministerio de Educación en su informe de las pruebas PISA. Como bien mencionó Juan algunos datos, hay otros datos que no se comprenden muy bien o que no sé si es solo mi impresión, creo que es un informe hecho solo para especialistas en educación. O sea, un profesor promedio, un maestro promedio sin muchos estudios altos no comprendería ese informe. Y yo creo que es parte también del rollo, ¿no? Que no se comprendan. Hay un datito, Juana, que a mí me parece, compañeros, que está ahí como traspapelado. Y para Aníbal, te abrazo Aníbal, yo trabajé yendo 10 años a la comarca y comprendo perfectamente tus malestares. Fíjense, los jóvenes que a sus 14 a 16 años están actualmente cursando la primaria presentan resultados iguales o peores que los jóvenes que nunca asistieron a la escuela o abandonaron en los primeros grados de primaria. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esto es una tremenda empanada. Están tan mal los que están en el sistema, que sabemos que en la primaria es donde está la deserción, pero berraca, eso lo sabemos quienes estamos en este mundo. Pero aparte están igual o peor de los que no han ido. O sea, ¿qué tipo de educación estamos teniendo, verdad? Yo quiero traer la frase de Henry Ford, que es como para escupirla, pero hay que traerla para poder entender qué es lo que está pasando en materia de desigualdad. Henry Ford decía, es bueno que la gente no conozca el sistema bancario y monetario, si no habría una revolución mañana por la mañana. La educación que hoy tenemos y que nos apesta porque está en esta desigualdad, ¿verdad? Es utilizada por estos sectores que son llamados opresores. Estamos en un sistema opresor que no es exclusivo, que no usa solamente como batuta la educación. Esta es apenas una de las armas, de las herramientas que usa, ¿verdad? Porque es una forma de enajenar a la población, es la forma donde yo te inyecto, donde te inhabilito, donde te hago, por así decir, te creo la anestesia para que no sepas los derechos que tienes, ¿verdad? Entonces, estas cosas no son casualidad. Nada de estas cosas que ha mencionaba Aníbal no son casualidad. Pertenecen a un sistema opresor que bajo la lógica de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, uno de los mejores filósofos, creo que el mejor filósofo latinoamericano del siglo XX, gran pensador pedagogo, hablaba de este sistema opresor y Juana mencionaba hace un ratito esto de la movilidad social, pero es que la movilidad social es un mito de este sistema. Esto del heroísmo, de que vas a pasar, de que si llegas a todo este tema de la meritocracia que nos hablaba muy bien Bourdieu, toda esta meritocracia, llegas hasta tal año, vas a ser un heroico, te vas a volver empresario, vas a ser libre.
todas esas cosas son mitos de ese sistema que nos quiere domesticar, porque es un sistema opresor que está utilizando la educación, que no le interesa que salgamos de allí y que nos deja igual que las personas que no están yendo a la escuela. Imagínense para ir bordeando un poquito cómo es la cosa. Entonces, utiliza la educación como con armas. Entonces, para ir entendiendo cómo se da esta desigualdad, porque es que no es una cosa que yo pueda remendar en una sola pregunta, habría que entender cómo se da esto. Hay unas personas que son oprimidas y hay otras que son opresoras, ¿ok? Por eso es que se sustenta este sistema de desigualdad, ¿verdad? Y que no solamente se remedia con una política chiquita que se haga, porque es que hay un brazo arriba muy fuerte, ¿ok? Entonces, ¿cómo se entiende esto en el día a día? En cosas muy sencillas. ¿Quiénes son las personas oprimidas o quiénes salimos de ahí? Ojo, muchas personas hemos salido de ahí también. Las personas oprimidas, bajo este sistema en que estamos metidos, ¿verdad? Que es este sistema bancario, donde este sistema opresor nos ve como cajitas vacías, que hay que meterle conocimiento a la bulla de los cocos, están deshumanizadas. No tienen esperanza, pierden la autoestima, son actitudes destructivas, están fatalistas. ¿Qué vamos a pedirles? Son personas que vienen con un fatalismo que se les enseña el fatalismo. Nada, no puedo cambiar, y lo peor, así lo quiere Dios, ¿no? Es la nueva. Hay toda una incapacidad, no puedo, soy torpe, no conozco, aparte se encuentran con un profe o profe que viene de ese sistema y le dice a los niños lento, lenta y tantas cosas, ¿verdad? Y luego todo eso, fatalismo, incapacidad y deshumanización, ¿a dónde nos lleva? A una domesticación, porque este sistema se sostiene con esa domesticación. Este sistema de desigualdad se sostiene con la domesticación. Cuando yo te tengo a ti domesticado, es que yo te puedo manipular. Es que por eso es que se da la desigualdad. Entonces, es muy fácil encontrar personas en nuestros diferentes espacios que te dicen, ay, es que mi educación fue así y siempre se resolvió. O sea, mírame aquí, no me pasó nada. O tal cosa. Entonces, venimos reproduciendo un sistema. Yo no sé si me copian. Venimos reproduciendo. Entonces, esto no se va a arreglar con parchecitos. Esto no se arregla con parchecitos. Esto se tiene que arreglar desde la raíz. Hay que mover toda esta arena del sistema opresor. Hay que hacer un análisis de dónde me ubico yo y cada persona en la sociedad dentro de este sistema. Porque la partecita fea aquí, dice Freire, es que una vez la persona oprimida obtiene esta meritocracia, se quiere convertir en un momento dado en opresores también. Es que ese es el rollo, por eso es que se va sosteniendo el sistema. Entonces, a los estados no les importa eso. ¿Por qué? Porque estamos poniendo gente que estudie, que sea cajas vacías, que las llenas de conocimiento, ¿para qué? Para que les sirvan a un mercado, que no conozcan sus derechos, para que no hagan huelga, que no sepan que tienen que pagarle seguro social. Entonces vivimos en un sistema totalmente opresor cuya expresión es esa desigualdad. Entonces, no sé si con eso contesto un poquito lo que me decías. Sí, yo agradecerte porque justamente ese es como el sustrato que está, ¿no? Es como la base sobre la que se levanta nuestra sociedad y que genera unas desigualdades enormes. Y que la educación, como tú dices, contribuye no a igualar, sino justamente a desigualar mucho más, a hacernos mucho más inequitativos, porque definitivamente podemos tener diferencias, pero que esas diferencias no impliquen desigualdad o inequidad. Yo, como las clases se retoman el 7 de marzo, quería un poco pensar en todo esto que han planteado y en los lineamientos de retorno del Ministerio de Educación respecto a las clases presenciales. Ellos plantean 5 aspectos. La importancia de la educación presencial, que como decíamos hace un momento, está afincado en que los chiquillos van a la escuela a comer. Eso es lo primero que yo resumo, ojo.
Lo segundo es que se deben abordar los riesgos y que para esos riesgos hay protocolos de prevención, de contingencia, de que tiene que haber un comité escolar y que tiene que haber también, en los casos de contagio del COVID, tiene que haber un proceso de vuelta, ¿no? Para ello dice que se contará con un plan de gestión escolar integral y un plan de seguridad. Un tercer aspecto tiene que ver con los apoyos socioemocionales para los centros, ¿no? Que serán de una naturaleza individual y de forma también colectiva. Y los servicios de apoyo y ajustes razonables que atiende solamente la educación especial, por lo menos son los lineamientos para educación especial. Y un quinto aspecto de esos lineamientos que habla de recuperar los aprendizajes en este año escolar 2022. Yo esperaba en el documento que explicaran los avances en la instrumentación de esos protocolos, pero el documento es como si estuviésemos hablando del año pasado, es decir, de lo que harán, de lo que se deberá, de lo que los maestros, o sea, y todo esto está planteado para que en la semana de organización docente, la docencia le entre a estos lineamientos y realmente yo sentía, que fui maestra, sentía, pero sí, es como demasiado, es demasiada cosa la que están planteando. Y ya Aníbal nos dirá si efectivamente hay algo avanzado o estos lineamientos están partiendo de un proceso inicial, porque si es así, yo no sé cómo lo van a hacer en 23 días y cómo en la semana de organización van a poder resolver todos estos elementos. Otra cosa que quisiera también referirme es el tema del distanciamiento social. Ellos hablan de convertir cada aula en una burbuja. Entonces yo decía, ¿eso será suficiente? Lo otro que me preguntaba es que tradicionalmente las cargas o las cantidades de estudiantes por aula siempre ha sido un problema, porque siempre hay más estudiantes de lo que deberían estar para brindar una educación que diferencie, un poco que no sea, como dice Sharon, igual el que va a la escuela como el que no va a la escuela. Entonces, sobre eso, si se reducen las cargas de estudiantes por aula, porque lo otro que plantea el Meduca es que todos los salones van a ser multigrados, porque cada salón incluye chicos que se quedaron en el 2019, chicos que entraron o que medio pasaron por el 20 y por el 21, y que eso hace que todas las aulas sean multigrados y que tienen que entrar en un proceso de recuperación y que eso también me llamó la atención, que esos procesos de recuperación de aprendizaje tomarán el mismo tiempo o más de lo que durará la pandemia. Es una cosa que yo realmente no logro entender. Quizás Aníbal pueda decirnos de qué va esto, porque eso me está diciendo que vas a tener un proceso de recuperación de 2 años y que tampoco es cierto, porque eso tiene otras implicaciones desde el punto de vista cognoscitivo y de las capacidades que seamos capaces de crear en el estudiantado. Entonces, esto, no sé, tendría Aníbal que decirnos. También está lo que Nelva Reyes ha planteado en un artículo que salió el martes, que son las propuestas de AMUP. Muchas incluyen estos lineamientos, pero es que estas cosas debían estar hace rato ya planteadas. No creo que pueda ser en este momento que estamos ya a dar un paso hacia adelante que puedan resolverse. Entonces quisiera oír la opinión de Aníbal respecto a estos problemas. Y Sharon dice que quiere decir algo.
Sí, Sí, Sharon también quiere decir algo. como no, mire, licenciada, quiero aprovechar para también hacer una acotación a lo que dice la licenciada Charo. Totalmente de acuerdo con lo que ella dijo antes de contestarle. Yo lo pondría así, ¿verdad? El clientelismo en Panamá está en todos lados y también en los centros educativos. Por ahí hay un señor que está siendo juzgado que inventó el pase U. Un pase U con el cual nosotros nunca hemos estado de acuerdo. ¿En qué sentido? Tú no le puedes dar dinero a un chico con un 3. Vas a formar un ciudadano conformista, un ciudadano tranquilo, dócil. Así como dice la licenciada Sharon. Si con un 3 yo te doy dinero. Haz un estudio individualizado para las personas que de verdad, por su situación económica, lo merezcan o lo necesiten. Hemos tenido estudiantes de 4,5, 4,8, 4,9, de becas del IFARU, que han bajado su promedio a 3,8. Ah, profe, no quiero estudiar, sí. Los que ganan el pase U nada más son un par de dólares menos que lo que yo me esfuerzo todo para ganar 4,5, 4 con tanto. Entonces, estamos creando un ciudadano desde primer grado, kinder, que le damos todo, ¿verdad? Eso es un clientelismo. Cuando ese niño ya sale de sexto grado, es un joven, va a la parte profesional, se encuentra con el millonario, el señor Sánchez. Voy a ponerme hoy de millonario, el señor Sánchez. Y le dice, señor Sánchez, usted ya trabajé con usted 15 días, ¿cuánto usted me va a pagar? Ah, bueno, yo te voy a pagar 25 centavos la hora. 25 es lo que me tiene que pagar. Sí, 25 centavos la hora. Ah, está bien, gracias, está bien. Y se va con Pepito, ¿ah? Pero el señor Sánchez se encuentra a otro Pepito que sí estudió. Y le dice Pepito, señor Sánchez, ya tengo al rico, al millonario, el de la empresa, ya tengo 15 días laborando, ¿cuánto me va a pagar? Sí, te voy a pagar 25 centavos la hora. Yo, un momento, señor Sánchez. La OIT, la Organización Internacional de Trabajo, dice que por 8 horas usted me tiene que pagar tanto. Y si es sábado es tanto, y si es domingo es tiempo y medio. Pepito, tienes razón, págale, bótalo. Pepito estudió, Pepito sabe sus derechos. Así se resume, para acotar lo de la licenciada, que es una realidad. Muy bien, pasamos a los lineamientos del MEDUCA. Esos lineamientos del MEDUCA, yo esperaba que ellos dieran unas directrices conforme a lo que era el distanciamiento. AMUP, nosotros somos parte de AMUP también, los voceros comarcales unidos, le recomendamos a la señora ministra el día 31 de enero 10 lineamientos a seguir con mucho respeto. El primero de todos, evaluado no por los docentes que conformamos AMUP, sino por especialistas y de los mejores en epidemiología en el país, el distanciamiento. Sería un crimen, nos dicen los epidemiólogos, entrar en un aula con 20, 25, 30 estudiantes. Cuando nos estamos encontrando con unas variantes, que es la Delta, que infecta de 1 a 4 estudiantes, o el Omicron, que infecta de 1 a 15. Sería triplicar y cuatriplicar la enfermedad. Así que ustedes deben exigirle a las autoridades del MEDUCA, ante todo, el distanciamiento. Porque ni Dios lo permita, un docente muerto, un estudiante muerto no puede estudiar. Fue un parafraseo que tuve con el que dirige las Naciones Unidas aquí en Panamá, con la UNICEF, perdón. Porque me decía, profesor Aníbal, Panamá es el país con más días sin clase. Es cierto, es uno de los países con menos muertos. Y usted sabe muy bien cuál es el primer derecho humano. Dice, yo sabía, profesor Aníbal, que usted me iba a decir eso. Es la salud y la vida. Tenemos que tener eso primero para entonces pensar en el estudio y en la forma en que el Estado, el gobierno, va a darnos los recursos para el mismo. Porque las escuelas no se abren con discursos, se abren con recursos. Esos lineamientos que dio el MEDUCA, como usted lo dijo, licenciada Juana, prácticamente se basan en cómo ser la didáctica de enseñanza y la parte emocional. No se habla nada del manual de bioseguridad prácticamente, ni dice mantener las medidas de bioseguridad sin distanciamiento. ¿Cómo serán esos salones modulares que se están inventando, que son sumamente reducidos? Entonces, quieren, como usted dice, que tengamos un comité COVID en los centros educativos. Primero, todos los educadores, cada uno es profesor de geografía, física, matemática, español. Cada uno es idóneo en esa área. Pero por lo menos yo soy de educación física. Y yo no puedo analizar un posible estudiante con COVID o un docente con COVID. ¿Lo voy a ir a tocar? No. En los centros educativos que no tenemos aulas, vamos a hacer un aula especial para esos estudiantes. No los podemos mandar solos hacia la casa. Porque sería un riesgo si le pasa algo en el trayecto a la casa. Un riesgo legal para el directivo del centro educativo y para los docentes. Entonces, partiendo de ahí, el distanciamiento. 2 metros de distancia. Seguimos con lo que son la asistencia rotativa en las aulas. El gobierno no hizo aulas en estos 2 años. Ahora se amanecen que tenemos alrededor de
200, 800 centros educativos que no están listos. Ahora, cuando hemos tenido aproximadamente 2 años para construir estos centros educativos, para nombrar a más docentes. Antes la excusa era que teníamos un mes de vacaciones y que era un periodo muy corto, porque siempre nos preguntamos, ¿por qué todos los años los docentes están protestando porque las escuelas no están listas? ¿Por qué no se mantiene un plan durante todo el año de mantenimiento de estos centros educativos? ¿Por qué? Actualmente ustedes deben saber que existe el FES, el Fondo de Equidad para la Educación, en la cual se dan 3 partidas al año. En esas 3 partidas al año, el directivo, que es el nombre correcto, los directores de centros educativos, tienen que administrarlo para comprar tiza, para comprar marcadores, para comprar todas las cosas, la comida para los estudiantes donde hay internado. Pero resulta que el Meduca en los últimos años no lo ha depositado. Solamente ha depositado 3 partidas del año 2021. ¿Qué pasa con el año 2022 y el año 2021 o el 2022? Hasta el 2020 nada más, perdón, corrijo, depositaron las del 2020. 2021 hace falta. Falta la primera del 2022. ¿Será acaso que los directores de escuelas públicas van a sacar un préstamo privado para comprar mascarillas, gel y mascarillas de calidad N94 o N95? Los epidemiólogos nos han dicho eso, no se puede pedir menos. La mascarilla quirúrgica protege un 35%, 2 mascarillas un 70%, y desde que se moja, se humedece con sudor o con saliva, pierde totalmente las propiedades de protección. Entonces, estamos hablando delante de una igualdad. Ahora escucho que las autoridades dicen, viene el pago del pase U, y de ahí pueden comprar los uniformes y pueden comprar la mascarilla y lo demás. Volvemos a lo mismo. En estos 2 años, el Meduca dice, hemos hecho, pero en realidad, si los docentes, los 47,000 docentes del país y los padres de familia no compraran la tarjeta que han dejado de comer, la tarjeta para celular, comprar dispositivos para poder que sus hijos estudien, la educación se hubiera paralizado en Panamá. Si los docentes no hubiéramos ampliado el ancho de banda, que hubiéramos comprado las computadoras, la educación se hubiera paralizado. Entonces, nuestra Constitución dice que hasta el 9º grado, la educación en Panamá es gratuita. No se cumple esto. Nosotros estamos sumamente preocupados, compañeros. Les voy a poner un ejemplo que abarca todo. Ahora mismo, el Meduca dice lo ideal. Vayan, vayan, vayan. Pero no dice cómo. Y nosotros somos fieles creyentes que la realidad se va a anteponer ante el decreto 2077. El decreto 2077 es el que da inicio al año escolar. Porque cuando vamos a ir a centros educativos que no tengan agua, que no tengan distanciamiento, que no tengan medidas, de forma lamentable se va a comenzar a incrementar los casos de COVID en Panamá, como ha pasado en todos los países del mundo. Nosotros queremos volver a los centros educativos, no de ahorita, licenciado, desde el año pasado. Los 47,000 docentes, el 93%, 94% estamos vacunados. Solo quedan aproximadamente 3,600 docentes que no se han vacunado por algún tipo de enfermedad o por su creencia religiosa o por el derecho que ellos tienen, que está en los derechos humanos, ¿verdad? Elegir si se quieren vacunar o no. Aquí en Panamá la vacuna es voluntaria. Pero hay autoridades que han dicho, he escuchado el de salud que dice que van a hacer un decreto. Es como la política del Big Stick, de verdad, el gran garrote. Van a hacer un decreto para que todos los funcionarios públicos tengan que vacunarse. El ser humano por naturaleza es rebelde. Explícale con conocimientos para que lo convenzas. La ganancia radica en la carga viral. ¿Y por qué digo esto? Todo esto tiene que ver con los lineamientos que ellos han dicho, pero que no lo han explicado los padres de familia ni los estudiantes. Una persona con 3 dosis de COVID, porque en realidad son 2 dosis y una de refuerzo, tiene una carga viral mucho más baja que una persona que no tenga ninguna vacuna. Esto se traduce en que la persona que tenga 3 dosis se contagia de COVID, se lo va a transmitir a muchas menos personas y le va a dar como un resfriadito. La persona que no tiene ninguna dosis puede morir de COVID y va a contagiar a muchísimas más personas. Yo le decía a mi amigo Eddie Cabrera, doctor, ¿por qué las autoridades no lo explican en esta forma sencilla? Las vacunas salvan vidas. Las vacunas salvan vidas en Panamá y en todo el mundo. ¿Qué hubiera pasado, compañeros? Tiene que ver todo con los lineamientos. Si los docentes del glorioso Batman, el 9 de marzo del 2020, no hubieran hecho un consejo de profesores, que es la máxima autoridad después del director, que es el que administra el centro educativo, el directivo. Muere el profesor Donato, que fue el primer directivo a nivel nacional que fallece por COVID en Panamá. 7 docentes más del mismo centro educativo con los mismos síntomas.
3 de ellos en cuidados intensivos. En el consejo de profesores ellos deciden suspender inmediatamente las clases. El Ministerio de Educación, 2 días después, si no me equivoco, la suspende a nivel nacional. Algunos especialistas nos han dicho, profesores, dirigentes, si aquí no se hubiera tomado esa sabia decisión y aquí las clases hubieran continuado 2, 3, 4 semanas más, aquí no tuviéramos 8.000 muertos, aquí tuviéramos 25.000 muertos, porque la enfermedad se hubiera propagado a nivel nacional. Entonces, estas son las medidas, licenciada Juana, como usted dice, en estos lineamientos, donde no vemos esa parte para proteger a los estudiantes. Se habla de la parte cognitiva, se habla de la parte, en ningún lado de eso, habla de la parte de alimentación. Habla de una alimentación en el sentido que sea algo seguro para que el estudiante vea como algo, oye, voy a comer, voy a tener aunque sea un plato de comida, yo voy a ir a estudiar al centro educativo. Los docentes que componen AMUP le hemos propuesto a la ministra, 1, volver al distanciamiento de 2 metros. 2, asistencia rotativa en los centros educativos. Ejemplo, mi centro educativo tiene 1.160 estudiantes aproximadamente. Son 2 estructuras diferentes. En premedia y media hay aproximadamente 400 y tantos estudiantes. Una semana va a ir premedia, licenciados, y la siguiente semana va a ir la media. Así sí vamos a poder tener en las aulas 15, 16 estudiantes y la siguiente semana viceversa. En la parte de primaria, kinder, primero, segundo y tercer grado irían lunes, miércoles y viernes. Cuarto, quinto y sexto grado iría en el martes y jueves y así sucesivamente. Le cedo el espacio a la licenciada Sharon. Ay, yo no puedo dejar de reaccionar ante esta provocación que nos ha hecho Juanita. Fíjense, es que acabo de terminar los informes de la semana de actualización docente del Meduca, donde me tocó doble horario, 100 y tantos de docentes entre el turno de la mañana y la tarde. O sea, yo digo que las personas que formamos a formadores sufrimos el doble. Sufrimos lo que sufren los profes y sufren lo que sufren los profes con los estudiantes. Sufrimos el doble. Me han salido más canas con esto de ser formadora de formadores. Fíjense. ¿Qué vi en esa semana de actualización docente? Con 2 tipos de temas que creo que iban a la raíz del problema del COVID. Prevención de estrés por COVID y resolución de conflictos en el aula. Ambos temas lo di con un tema generador transversal que era el COVID. ¿Qué elementos me dio a mí para saber cómo estaban los profes? Pues todo lo que salió de allí, con metodología de educación popular, etc. ¿Qué tenemos? Profes con miedo. Miedo es poco. Tenemos profes aterrados y aterradas. Aquello fue, yo creo que usé todas las metodologías que he conocido en mi vida. Profes que han muerto sus esposos, sus esposas. Tuvimos que parar la clase. Minuto de silencio. Abrazar a la compañera desde el entorno virtual. Enseñamos estrategias para llegar a lo presencial. Fue en la semana, creo que es uno de los mejores cursos que yo he dado en mi vida, porque ahí pasó de todo, de todo. Y como habían profesores sindicalistas en las salas, se dio de todo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que creo que sí hubo un esfuerzo del Ministerio de Educación de traer ciertos temas como conflictos, transformación de conflictos y el tema de prevención del estrés por COVID. Pero al finalizar las semanas, muchos profes querían saber si yo seguía en la semana siguiente con los cursos, cosa que no por mi salud mental y física, 100 y tantos de profes una semana, y créanme, no solo son las horas sincrónicas, sino que mi vida no termina cuando acaba la clase, hasta las 9 de la noche, 10 de la noche me siguen escribiendo, y todavía hoy me escribían. Y quiero decirles algo, muchos profes me dijeron, profa, ¿por qué el Ministerio de Educación no dio el curso de prevención de estrés por COVID a todos los docentes a nivel nacional? No lo dio. Entonces, ¿qué pasó? Como Aníbal sabe perfectamente cómo se manejan los profes organizados, como era por un link, los profes comenzaron a escribirme porque se querían meter a la clase. Yo no le pude decir que no los aceptamos, pero yo estaba agotadísima. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay profes que quedaron pensando que se quedaron sin esas estrategias para volver a lo presencial. Entonces, hay esa voluntad de formarse que yo pensando acá, como hay estos sindicatos,
creo, y de hecho lo voy a conversar con un secretario general que conozco de estos sindicatos, para que sean también desde esas instancias que se dé este tema de prevención de estrés por COVID y conflictos en el aula, porque van a surgir, porque hay una realidad tecnológica que se va a instaurar en el aula y que no se va a resolver con decomisarle el celular al estudiante y a la estudiante, porque hay un tema de terror que tienen los docentes y es una realidad porque son humanos y humanas. Hay miedos infundados. Fíjense, había una discusión entre si me vacuno o no me vacuno, incluso entre si los estudiantes se vacunan o no. Tuvimos que hablar de los derechos de la niñez y adolescencia, de los tutores. Son cosas que he trasladado para que se lleven a abordar en el aula, pero solamente eran ciento y tantos de miles y miles de docentes a nivel nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que buscar otras alternativas. O sea, este cuadro que está haciendo el Meduca en el tema del COVID, como bien dice Juana, ha sido como ensayo y error. Un poco lo que dice Juana, esto sí, lo que dice aquí son unos planteamientos que no están claros. Y los y las profes están conscientes de que no están claros los lineamientos. Miren, cuando hay un sesgo cognitivo, esto es comunicación popular, no se pueden disminuir los conflictos en el aula. Y si no se abordan, igual van a explotar. Entonces lo que es como una camisa de fuerza, ¿no? No hay una preparación adecuada para llegar al aula. Es una realidad. Los profes tienen miedo. Los profes, vacunados o no, tienen miedo. Eso es una realidad. Se los digo yo, ciento y tanto de profes, de ciento y tanto. Le puedo decir que 100 tenían miedo. Tuvimos que trabajar los miedos, tuvimos que trabajar el estrés, tuvimos que trabajar otras cosas, pero son ciento y tantos de miles. Multiplique cuántos profes están allí con miedo de volver a lo presencial y no han recibido estrategias de aula para eso. Multiplique eso por los padres y madres de familia, que al final, esto en veintitantos, imagínense, veintitantos por aula, pero hay profes que ya me dijeron que tienen 40 estudiantes y están aterrados. Uno me dijo que iba a poner unos estudiantes para un lado y otro para el otro. Y digo, profe, no puede hacer eso. Eso no puede ser. Tuvimos que hablarle de los cuidados, de cómo se instauran rincones. Tenemos que volver a los rincones, Aníbal. Hay profesores que piensan que los rincones solo son para la primaria. Tenemos que volver a los rincones. Tenemos que crear rincones de bioseguridad en los salones ahora. No podemos esperar que el Meduca lo diga. Tenemos que aprender a cuidarnos. Hay que volver a la vieja escuela para cuidarnos, porque estamos sabiendo que hay un sistema que no nos cuida. Entonces nosotras y nosotras tenemos que volver a cuidarnos. No es volver para atrás, es usar herramientas que ya hemos utilizado en la escuela de antes, instaurarlas en el aula, porque el miedo está allí y hay que combatirlo. Tenemos que criticarlo, pero hay que instaurar nuevas estrategias de aula, nuevas formas de bregar con esto. Y yo creo que sí es posible. Yo creo que siempre se critican los profes con el tema de la calidad, pero yo creo que sí tenemos profes de calidad. No puedo decir que es la mayoría, pero tenemos profes de calidad en Panamá. Pero hay que darles herramientas. Hay que darles herramientas. El miedo está allí y con no hablarlo no lo estamos solucionando. Bueno, agradecerles porque ya llegamos al límite de la hora. Yo creo que en educación como que no llegamos a la luz al final del túnel. Nos queda mucho. Tendríamos que hacer, a mí me encantaría hablar de calidad y de una concepción científica dentro de educación, pero lo vamos a dejar para otro programa, Monchi, para que te despidas. Sí. Gracias a Aníbal y a Sharon. Yo quiero despedirme, porque me han hecho pensar, estas intervenciones me han hecho pensar mucho, ¿verdad? Estudiar sin hambre, miedo, aulas pequeñitas, no hay agua, hay que caminar 3 horas para llegar a un aula y recibir, no hay celulares, no hay tabletas. Claro, y entonces yo me quedo meditando, pero muy preocupado, porque yo les quiero decir algo. Panamá es uno de los países más desiguales del mundo, no de América, del mundo. La desigualdad es terrible, terrible. Y esa desigualdad es causa y consecuencia de muchísimas cosas que hoy se han planteado aquí. Y quiero despedirme diciéndole a los que nos han escuchado
porque se deben estar ellos preocupados. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se resuelve esto? Claro, es que no hay dinero, estamos mal, la crisis. Yo les quiero decir que según la Dirección General de Ingresos, entre el 2010 y el 2019, las empresas panameñas evadieron. La Dirección General de Ingresos, no yo, ni ningún perverso economista, no. La Dirección General de Ingresos de la República de Panamá dice que entre el 2010 y el 2019 se evadieron en Panamá 47.000 millones de dólares. Solo en el 2019 se evadieron 6.500 millones de dólares. Una barbaridad. Y ahora el gobierno, por una situación grave que tiene, ¿verdad?, que necesita nombrar y nombrar gente en la planilla del Estado para ver si puede reelegirse, necesitan dinero. Entonces la crisis económica ha creado una situación muy difícil y cada día es más difícil obtener préstamos, evidentemente. Entonces se inventaron la factura electrónica. La factura electrónica no agrega ningún impuesto, no crea ningún impuesto. Lo único que hace es un mayor control sobre el cobro de impuestos, porque el gobierno está desesperado por un poquito más de dinero, es decir, por reducir en algo la evasión. Bueno, ya la Asamblea está legislando para derogar eso. O sea, hombre, ¿cómo vamos a pagar impuestos? Que lo paguen los asalariados, los pobres. Eso sí, nosotros no. Esa es la cifra de evasión de impuestos en la República de Panamá en el año 2019. 6.500 millones de dólares. Una barbaridad con la que todos estos problemas estarían resueltos. Con eso me quería despedir, porque hay posibilidades. No estamos condenados a lo que ustedes nos han explicado hoy. Nos condenan a eso, que es muy diferente. Muchas gracias por habernos ilustrado un poquito, tanto Juana como ustedes, Sharon y Aníbal, ¿verdad? Y también quiero cerrar, al menos yo, dándole las gracias a la señora Sara Isabel Pantoja, que es la administradora y propietaria de la plataforma que ha puesto al servicio de la divulgación de los grandes problemas nacionales, y recordar pues que Nelva Reyes ha sido justamente reconocido su derecho a administrar la Central General de Trabajadores de Panamá. Gracias a todos. Muchas gracias. Todas, en este caso. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que será pronto.